Muy buenas, esta es la tercera vez que grabo el vídeo, la primera no le di a grabar, la segunda, pues bueno, en fin, conté una pequeña mentira y ahora a ver si en la tercera lo puedo hacer correctamente. Vamos con ello. En este vídeo vamos a partir de una serie de datos, en principio obtenidos en el laboratorio. Son datos que, bueno, tampoco tiene demasiada importancia, pero tengo un muelle al cual le voy colgando diferentes masas y en función de la masa que yo le cuelgue, el muelle se estirará más o menos. Una idea bastante sencilla de tener en la cabeza, ¿vale? Tenemos aquí la relación de las magnitudes, masa y longitud. Se supone que hemos colgado diferentes masas y hemos medido las longitudes del muelle. Bueno, pues a partir de estos datos vamos a hacer una representación gráfica, vamos a calcular la expresión matemática que relaciona ambas magnitudes y por último haremos un pequeño ejemplo de interpolación y extrapolación. Bien, vamos a empezar con la representación gráfica. En la representación gráfica hay que tener dos cosas claras. Primero, tenemos que hacer una escala de los ejes suficiente como para que la gráfica quede vistosa, quede bonita, quede agradable a la vista. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si se da la casualidad, que ya veremos si se da o no, de que me toca representar la masa en el eje X, no cabe o no tiene mucho sentido que si va del 1 al 4, las divisiones 1, 2, 3 y 4 estén así apelmazadas, ¿vale? Haciéndonos obtener una gráfica que está demasiado encogida o demasiado pequeña. Si tenemos todo este espacio, debemos aprovecharlo y por tanto tendremos que elegir la mejor escala posible. Hay que pensar antes de actuar. Y ahora viene lo que tenemos que hacer antes de siquiera ponernos a hacer líneas en los ejes, que es identificar qué variable tiene que ir en el eje X y cuál tiene que ir en el eje Y. Al eje X también se le llama eje de abscisas y al eje Y también se le llama eje de ordenadas. ¿Vale? Bien, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé dónde tiene que ir cada cosa? Sencillo. Nos vamos al enunciado e identificamos cuál es la magnitud que nosotros estamos estableciendo, sobre la cual nosotros decidimos el valor. Dice, en el laboratorio hemos hecho variar la masa que cuelga. Es decir, que nosotros somos los responsables de tener aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 3. Y aquí un 4, claro. Esta, por tanto, será la variable que nosotros decidimos fijar y será, por tanto, la variable independiente. Independiente. ¿Qué significa que sea la variable independiente? Significa que la vamos a representar siempre en el eje X. Y por tanto la otra será la variable dependiente, es la que depende del valor que nosotros hayamos fijado en la independiente, y la representaremos en el eje Y. Por lo tanto, la masa tendrá que venir aquí y la longitud tendrá que venir aquí. A veces, y es un consejo que os doy porque queda bastante bien, se le pone entre paréntesis la unidad en la que vamos a representarla, centímetros. ¿Vale? Voy a dejar esta un poco porque siempre acabo poniendo los números encima. Bien, entonces ahora vamos a escalar los ejes de forma racional. ¿Cómo es eso? Pues nada, vemos de qué valor a qué valor van, vemos el rango y cómo podemos dividir esto. Vale. 1, 2, 3 y 4. No tengo más ni tengo menos. Y tengo todo este espacio para representarlo. Pues elijo más o menos una distancia que sea manejable, que sea agradable. Yo voy a coger 5 divisiones. Ya sé que podría coger más, pero voy a coger 5. Lo veo suficiente. Ahí está. Aquí iría el 1, aquí iría el 2, aquí iría el 3 y aquí iría el 4. Y si tuviera un 5, pues iría donde le corresponde, que es 5 casillas más allá. Tenemos que respetar la escala. Si de aquí a aquí es una unidad, de aquí a aquí también tiene que ser otra unidad. No puedo yo ponerme aquí 5 casillas para el 1 y luego poner 2 casillas para el 2. No sería coherente. ¿De acuerdo? Entonces hay que mantener la escala también. Bien.
Y para el eje Y, correspondiente a la longitud, va del 7 al 16. Vale, son 16 divisiones, aquí creo que tengo suficientes divisiones. Voy a contar de 4 en 4 y voy a marcar el número correspondiente, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, aquí he tenido suerte, ha quedado bastante bonito, entra perfectamente y estoy contento. Si lo quiero hacer primero a lápiz y luego borro, por si me queda, pues se hace sin problema alguno. Pero primero hay que determinar dónde vamos a representar la gráfica. Perfecto. Ahora voy a representar los puntos. Ahora ya estoy en disposición de poner los puntos. Por lo tanto, no nos volvamos locos antes de tener esto bien hecho. Vale. Tampoco hace falta que se haga una precisión infinita. Una pregunta que se me suele hacer es, claro, ¿tengo que mantener la escala en un eje y en el otro? Es decir, si yo aquí he contado 5 cuadraditos para una unidad, ¿lo tengo que hacer aquí también? No. De hecho, fijaos que yo aquí cada cuadradito es una unidad y aquí 5 cuadraditos es una unidad. La coherencia tiene que estar dentro del eje, en el mismo eje. Vale, vamos con ello. 1, 7. 1, 7. El 7 está por aquí, el 1 está aquí, punto al canto. 2, 10. 2, 10. El 10 está por aquí. Ahí. 3, 13. 3, 13. 13 por encima del 12. Ahí. Y 4, 16. 4, 16, que parece ser el más sencillo de todos. Ahí está. Bueno, me salió un poco movido. Ahí. Trazamos una línea recta y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Vemos que aquí la gráfica corta al eje Y en el valor 4. Eso, para los que ya tengan un poco más de idea, sabrán, me estoy adelantando un poco, que n es igual a 4. Si es muy claro, si es muy evidente, ya se puede establecer n. Pero si n fuese 3,8524, allá la cosa habría que calcularla. Sería lo mejor. Mi consejo es que siempre se calcule. Pero bueno, me estoy adelantando. Ya tenemos la representación gráfica y fin de la primera pregunta. Ahora vamos a pasar al cálculo de la expresión matemática. Bien, he repetido aquí la tabla por no borrar y por tenerlo todo más a mano, así que tampoco hay que preocuparse. La función que hemos representado es una función lineal. Es una función lineal, es una línea recta, no pasa por el 0, 0 y eso tiene sus implicaciones a la hora de interpolar y extrapolar. Y es que si no pasa por el 0, 0, no podemos realizar reglas de 3 sobre los datos que tenemos. Si pasase por el 0, 0, entonces sí. Pero como no pasa, no podemos hacer reglas de 3. ¿Vale? Necesitamos calcular sí o sí la expresión matemática. Como es una función lineal, las funciones lineales, todas ellas tienen por expresión matemática esta que he puesto a continuación. Y se relaciona con la variable que tenemos en el eje Y x se relaciona con la variable que tenemos en el eje x. Lo que pasa es que aquí están escritas de forma general. Esto es para cualquier tipo de línea recta, para cualquier tipo de función lineal, ¿vale? Vamos primeramente a calcular m. m es el primer paso. m es la pendiente y es lo que nos indica cuán inclinada está la línea recta. Si está muy inclinada, la pendiente será un número muy grande. Si no está inclinada, es decir, si es, entre comillas, recta, porque recta ya lo es, valdría 0. Y si es decreciente, es decir, si la recta va hacia abajo, sería negativa. Sería un número pequeño. Bueno, pequeño. Un número negativo. Que un número sea negativo no implica que sea pequeño, pero bueno. Vamos con m. La expresión para m es esto. Incremento de y o variación de y entre variación de x. ¿Cuánto cambia y por cada cuánto cambia x? O por un cierto intervalo de x. La expresión que vamos a utilizar nosotros es y final menos y inicial partido de x final menos x inicial. Ser es exactamente lo mismo. Este es el símbolo matemático que identifica esta resta. Bien. ¿Cómo procedemos? El procedimiento, sin llegar a entrar en demasiados detalles, es el siguiente. Tenemos que elegir dos valores, dos pares de puntos. Yo voy a elegir este
y voy a elegir este, no me va a complicar mucho la vida. Uno de los puntos será el punto identificado como inicial y el otro será el punto identificado como final. Tenemos que elegirlo nosotros. Sois libres de poner inicial al que queráis y final al otro. Yo voy a poner de final a este y voy a poner de inicial a este. Pero si lo queréis hacer al revés, funciona exactamente igual. De hecho, lo voy a cambiar. Venga, va. Final, inicial. ¿Qué pasa? Que aquí tengo X y aquí tengo Y. Tengo que saber cuál de mis dos magnitudes corresponde con la X y cuál corresponde con la Y. Y eso lo habíamos averiguado en el caso anterior, donde habíamos determinado que la masa era la variable independiente y por tanto estaba en el eje X. Por tanto, la masa será X. Y la longitud será Y. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Pues tenemos algo maravilloso. Y es que ya sabemos, entonces, que este valor 1 corresponde con el X, F. Y este valor 2 corresponde con el X, Y. De igual modo con la Y. Vamos a sustituir, por tanto, los valores. Y, F. Y final. ¿Quién es Y final? Nos vamos a la fila correspondiente a las I's, que es la longitud, y ahora nos movemos hasta el punto que yo he considerado final, que es el 7. 7. 7. Menos I. I o Y inicial o I inicial, que sería 10. Lo escribo aquí. Divido, ahora es exactamente lo mismo, pero con las X. X final, 1, menos X inicial, 2. 7 menos 10 da menos 3, ya iba a poner 3 ya sin más. Bueno. Y esto da menos 1, que da el 3 que quería poner. 3. Nuestra pendiente es 3. ¿Qué significa que la pendiente sea 3? Que por cada unidad que yo me muevo en X, subo 3 hacia arriba. Eso es lo que significa la pendiente. Cuanto más suba con menos trayecto de X, más grande será la pendiente. Bueno, dicho esto, ya sé que mi M es 3 y por tanto puedo sustituirlo en la ecuación. Aquí consiste o aquí se trata de calcular la M y la N para luego tener una expresión matemática que relacione, en nuestro caso, masa y longitud. ¿Cómo calculo la N? La N bien por métodos gráficos, es decir, viendo en qué valor del eje de ordenadas o del eje Y corta la gráfica, que en este caso vimos que era 4, o lo podemos calcular de una forma bastante sencilla, que es lo que voy a hacer a continuación. Tengo que elegir un punto de mi tabla, el que yo quiera. Voy a coger el primero por simplicidad. Voy a coger otra vez este, el 1, 7. Podéis coger el que queráis, ¿vale? Recordad, para el cálculo de M cogíamos dos puntos cualesquiera. Para el cálculo de N solamente necesitamos un punto y haber calculado previamente la M, la pendiente. Voy a calcular el primero, porque tengo un 1 y porque tengo un 7, porque es muy sencillo. Si hubiera algo con 0, pues lo cogería, porque todavía será más fácil. ¿Y qué hago a continuación? Veo en mi punto en el que yo he elegido, esto lo puedes hacer con cualquiera, repito, veo quién es mi X y quién es mi Y. Veo que la X de mi punto, el 1, 7, masa 1, longitud 7, la X es 1 y la longitud 7 sería la Y. Pues lo único que hago es, donde tengo una Y, pongo la Y correspondiente, que es 7, y donde tengo la X pongo el valor correspondiente, que es 1, el 7, 1, más N. Y despejo de aquí la N. 3 por 1 son 3, 7 igual a 3 más N. Este 3 que está sumando pasa para el otro lado restando. 7 menos 3 igual a N. Y deducimos que de aquí N es igual a 4. Que era justamente lo que habíamos observado en la gráfica. Una vez tenemos ya la M y la N, podemos escribir la expresión matemática. ¿Vale? Y ya como colofón final, como traca final, no estaría nada mal sustituir la Y y la X por las magnitudes correspondientes al eje X y al eje Y. En la Y, ¿qué
¿qué es lo que teníamos? Longitud. Pues pongo longitud. Y entre paréntesis voy a poner las dimensiones, porque no estamos en el sistema internacional y bueno, hay que indicarlas. La longitud en centímetros será igual a 3 por x, pero ¿cuál es nuestra x? Nuestra x será la masa. La masa en gramos más 4. Ya tenemos la expresión matemática que relaciona masa y longitud. Y ahora interpolación y extrapolación. Aquí está. Esto es muy sencillo de entender y es, primero, tenemos nuestra función. Nuestra función relaciona masa y longitud. En el laboratorio hemos colgado las masas 1, 2, 3 y 4. Pero, ¿y si hubiésemos colgado 10 gramos? ¿Cuánto se estiraría el muelle? Esta pregunta la podemos resolver de dos maneras, bien utilizando la función que hemos calculado o bien volviendo al laboratorio. Como volver al laboratorio no lo podemos hacer siempre y hay valores que tampoco vamos a poder operar en el laboratorio, se suele utilizar la expresión matemática que relaciona ambas magnitudes. Si yo sustituyo 10 aquí y opero, obtendré la longitud correspondiente y será algo parecido o será lo mismo, ya sabemos que luego de forma práctica nunca da el mismo valor, pero bueno, es como si hubiésemos ido al laboratorio a hacer la medida, ¿vale? Este valor 10 está fuera del rango de masas que yo he decidido colgar. Como está fuera, como está en el extranjero o como está en el extrarradio, o como es un valor extra, está fuera, es extraterrestre, ¿de acuerdo? A esto se le llama extrapolación. Cuando yo sustituyo en la función un valor que se encuentra fuera del rango que yo decidí tomar, de masas en este caso, para medir las longitudes, eso es extrapolación, cuando el valor está fuera. Si yo quiero calcular la longitud, simplemente tengo que sustituir 3 por 10, que es la masa que yo quiero saber cuánto es, más 4. Y me da 34 centímetros. ¿Vale? Esto es extrapolar. Punto. Interpolar es lo mismo, pero el valor, en lugar de estar fuera, ahora lo vamos a tener dentro. Claro, yo aquí he puesto números así todos enteros, muy bonitos. ¿Hay algún valor entre estos que me pueda servir? Pues sí, por ejemplo, el 1,5. El 1,5 es un valor que está dentro del rango, está interno, está entre, interpolar, interpolación. Pues nada, realizo la operación del mismo modo. Es un dato que no he medido en el laboratorio, por lo tanto lo puedo tomar ahora o lo puedo utilizar ahora para calcular la interpolación. Más 4. Esto da 4,5 más 4 igual a 8,5 centímetros. Y ya estaría. Ejemplo de interpolación, dato entre los valores que tengo, y de extrapolación, dato extra a los valores que tengo. Listo. Resumiendo. Representación, identificación de la variable independiente, escala correcta de los ejes y línea. Cálculo de la pendiente. Una vez tenemos la pendiente, calculamos n, y una vez tenemos pendiente y n, simplemente sustituimos en sus correspondientes lugares y cambiamos también la x y la y por las magnitudes que en nuestro caso nos afectan, que en este ejemplo concreto es longitud y masa. Y ya por último, un ejemplo de interpolación y extrapolación. Extrapolación, datos que se encuentran fuera del rango de datos que yo tengo, e interpolación, un dato que tengo dentro del rango de datos que yo tengo, pero que no está considerado entre ellos. Y con esto yo creo que queda finiquitado el vídeo.
Muchas gracias y nos vemos.